Sí, doctor Tenca. Gracias, señor presidente. Bueno, ahora, en esta herencia de las cuestiones de hechos y las cuestiones de prueba. Uno de los principales puntos críticos que tiene esta causa es determinar si la víctima ingresó al edificio, de haber ingresado, a dónde se dirigió, si habiendo ingresado pudo haber salido o si habiendo ingresado encontró su muerte dentro del edificio de la calle Ravignani 2360. El primer punto que he de tocar tiene que ver con el horario en que la víctima la vemos caminando por Ravignani al 2300 y si los horarios de las cámaras que así lo refieren o lo señalan realmente son es un horario fidedigno o pudo haber sido otro horario. Digo esto porque a partir de este horario de las 9:50, que es la cámara que todos hemos visto caminando a la víctima, que es la cámara que la filma en Ravignani 2330, a partir de este horario se hacen, el bloque acusador hace una serie de construcciones a las cuales me he de referir. Ese día Ángeles Rawson fue a practicar, como hacía los días lunes, miércoles y viernes, gimnasia al predio del SEAMSE. La clase de gimnasia se desarrollaba entre las 8:45 y las 9:45. Conforme los testimonios de la profesora Ness y de sus compañeras Abeger, Puebla y Navarro, señalaron que ese día la clase se desempeñó sin ninguna circunstancia para destacar, y hay una diferencia entre si terminó 9:40 y 9:45, ya que alguna de ellas señaló que había terminado 5 minutos antes, otra la citó 9:42 y la profesora dijo que había terminado 9:45, al igual que Camila Navarro. Es decir, que vamos a manejarnos dentro de este periodo de entre las 9:40 y las 9:45. La cámara de Ravignani, el video, hay dos cámaras, la número 4 y la número 5, reitero, la ven caminando por Ravignani al 23:30 a las 9:50, 9 horas 50 minutos 52 segundos, y otra a las 9:50, 40 segundos. Ahora, existe una cámara en Ravignani 21:44, cuyo portero o encargado era el señor Juan Carlos Insaurralde, quien prestó testimonial ante este tribunal. Insaurralde manifestó que ese día lo había visitado algunos policías de la División Homicidio que estaban tratando de ubicar cámaras para ver, para ubicar el trayecto que había Ángeles Rawson, que pasaron en la mañana y no habían podido detectar que las cámaras se la viese. Después él, de algún modo, haciendo una tarea particular, empezó a ver los videos y la ubicó. Dijo que la filmó con su teléfono celular y después llamó a la policía. Señaló en esta audiencia que en el regreso el horario era entre 10:30 o 10:40, dijo, y que con la policía se dieron cuenta que estaba adelantada media hora o 35 minutos. Entonces, conforme los dichos de Insaurralde y en cualquiera de los cálculos que se hagan, es decir, que hubiera pasado por Ravignani a 2100 a las 10:30 o a las 10:40, y si las cámaras hubieran estado adelantadas media hora o 35 minutos, nunca pudo haber transitado la víctima por Ravignani al 2330 a las 9:50. Si hubiera pasado por al 2100 a las 10:30 y la cámara estaba adelantada en 30 minutos, hubiera pasado por Ravignani a las 10 de la mañana, por Ravignani al 2300 me refiero, si estuviera adelantada entre 35 a las 9:55. Si hubiera sido a las 10:40, yo hubiera sucedido a las 10:10 y 10:05 respectivamente. Esto significa
que partir del presupuesto o del dogma de que la Cámara realmente es un horario fidedigno de las 9:50 sería un error porque no está acreditado de este modo. De hecho, también los testigos, el testigo Altinieri Chapa, que la vieron pasar, Chapa fundamentalmente, que es el que está acostado sobre el auto, dice haberla pasado, dice no haber visto ningún incidente en la cuadra, pero no dijo que no daba fe respecto al horario, y tampoco lo hizo el cabo primero Andón, quien fue el que desgrabó la cámara, señalando que solo él se limitaba a reproducir el video. Si tenemos en cuenta también los horarios a los cuales me he referido con este periodo de 5 minutos de diferencia entre las 9:40 y las 9:45, y teniendo en cuenta la distancia que había entre la casa de la víctima y el lugar donde se llevó adelante la clase de gimnasia, 8 cuadras, esto tampoco nos permite determinar que realmente el horario de 9:50 sea un horario estricto. Digo esto porque después, a partir de las distintas secuencias a las cuales me voy a referir, decir que Mangieri estaba a las 10 y demás, el tema que no hubiera llegado, o sea, que la posibilidad que hubiera llegado después de las 10 de la mañana, creo que tiene importancia en el curso de los acontecimientos. Tanto la querella como la Fiscalía sostuvieron firmemente que Ángeles Rawson ingresó al edificio, pero que no ingresó a su casa. Y se valieron de esto fundamentalmente en 2 testimonios, que son el testimonio de Dominga Torres, al cual después me voy a referir específicamente, y de Axel Opatowski. Pues Dominga Torres estuvo, según sus dichos, desde las 9 hasta las 13 horas, y Axel Opatowski ese día no salió de su vivienda. Vamos a hacer entonces ahora un pequeño análisis, un repaso respecto a qué sucedió esa mañana en Ravignani 2360, planta baja A, es decir, brevemente cuál fue el movimiento de los familiares conforme a lo que manifestaron en esta audiencia. La mamá de la víctima, la señora María Elena Duris, dijo que salió temprano, que llamó a su casa alrededor de las 8 de la mañana, que habló con su hija, que le dijo que había que comprar café. Ante preguntas de este defensor si Axel Opatowski estaba en la vivienda, dijo que sí, porque específicamente que se sentía mal. Ante pregunta de este defensor qué es lo que tenía, dijo que tenía gripe, y ante otra pregunta respecto a cómo lo sabía, dijo que se había enterado después. Ahora, hay un punto que es muy importante, y es el testimonio de la mamá de la víctima, de la señora Duris, respecto a lo que sucedió a la noche de ese día, es decir, cuando desesperadamente estaban buscando a Ángeles Rawson. Y señaló que era muy importante encontrar a Dominga Torres. Y dijo específicamente que cuando la encontraron a Dominga Torres, dijo que fue desesperante, o sea, que Dominga Torres le dijera que no la había visto, porque fue la última persona que podía haberla visto con vida, dijo la señora Duris. Ahora, la realidad es que si Axel Opatowski hubiera estado en la vivienda de 2360 de Ravignani, planta baja, durante esa mañana y ese día, esto da de bruces con que la desesperación, o que haber potenciado la desesperación después de hablar con Dominga Torres por ser la última persona que la podría haber visto con vida, indudablemente demuestra claramente de que Axel Opatowski ese día no estuvo en la vivienda. A este punto se suma la declaración de Juan Cruz Rawson, quien manifestó haber regresado a la casa a las 13:30 y haber almorzado, y que no vio a nadie ese día en la vivienda. Y fundamentalmente los dichos de Jerónimo Villafañe, quien manifestó y corroboró, habiéndose leído lo que había señalado o referido en su testimonio durante la instrucción, ratificó sus dichos en cuanto a que
Su mamá le dijo que Axel estuvo haciendo gimnasia en la mañana en el club de amigos y a la tarde estuvo en el colegio donde asiste, desconociendo cuál. Es decir, existen una serie de elementos en esta causa que acreditan que ese día Axel Opatowski no estuvo en la vivienda. El testimonio de Dominga Torres también ha resultado absolutamente falaz. Dominga Torres tampoco estuvo ese día en la vivienda. Además de haber sido un testimonio bastante reticente, porque en forma reiterada decía no me acuerdo, me olvidé y demás, existen sobradas muestras que demuestran que ha mentido en su testimonio y que eso nos lleva a colegir que ese día no estuvo en la vivienda como lo manifestó. En primer lugar, tenemos que referir el episodio de haber subido a dos internos de la línea 55, de lo que da fe las fojas 2346, donde está su tarjeta SUBE. Ascendió primero al interno 79 a las 6:51 y luego al interno 41 a las 7 de la mañana, y la realidad es que en todas sus declaraciones nunca había hecho referencia a esto, salvo en alguna segunda o tercera declaración en la instrucción, y cuando se le preguntó por qué lo había hecho, dijo que, a regañadientes, dijo bueno que se había roto el colectivo. En realidad esto demuestra una doble mendacidad, en primer lugar porque la experiencia demuestra que cuando un colectivo se rompe y viene otro, uno no vuelve a pagar. La especulación de que pagó para estar asegurada porque pasaba algo sale de lo común, digamos. Pero además, porque el testimonio fue incorporado por lectura de Carlos Faut, de Foja 2496, 2497, el apoderado de la línea Almafuerte, que es la titular de la línea 55, manifestó que esos dos internos no habían tenido ningún tipo de inconveniente ese día, y de esto además da fe a Foja 2496, 2497, el itinerario, o sea, se encuentra en estas dos fojas el itinerario de estos dos colectivos que muestran, si uno colige los horarios secuenciales que va teniendo, que no tuvo ningún tipo de inconveniente. Con lo cual es absolutamente, es inverosímil y la explicación que dio la señora respecto a por qué había bajado de un colectivo y había subido a otro. En su declaración, además, se le tuvo que leer en 3 o 4 oportunidades algunas circunstancias importantes. Por ejemplo, manifestó en su declaración durante la instrucción que nunca se encontraba con nadie en la casa, y en el tribunal dijo exactamente lo contrario, que era común encontrárselos. Cuando se le leyó, la verdad que no terminó de quedar en claro con cuál de las dos respuestas nos teníamos que quedar. También se le leyó otra manifestación que hizo respecto a una nota que había sido dejada por la señora Duris para que se fueran a hacer compras, y ella dijo que no fue, y ante preguntas de este defensor de por qué no había ido, porque la nota no era dirigida a ella, sino dirigida a los hijos, lo cual también resultó absolutamente falaz. También refirió que ella no había prendido ningún artefacto eléctrico, de manera tal de que si Ángeles Rawson hubiera ingresado, ella lo hubiera escuchado. También se le tuvo que leer de que había prendido el televisor, ante lo cual dijo, sí, lo prendí, pero lo escuché bajito. También le pregunté si en la casa había teléfono, me dijo que sí, y yo le dije si ella en el horario en el cual prestaba tareas, si el teléfono suena, ella lo atendía, y le dije si ese día el teléfono había sonado, y dijo que no, y esto tampoco es cierto, porque conforme el listado de llamadas del teléfono 4772-1346, que es el de correspondiente a Ravignani, 2360, planta baja, incorporado a Fojas 680, figura un llamado de las 12 horas 10 minutos 32 segundos, que no fue atendido. Y no fue atendido porque ese día, a esa hora, no estaba ni Dominga Torres ni Axel Opatowski en la vivienda. Pero lo que muestra la mayor mendacidad
de Dominga Torres y que acredita que ninguno de los dos estuvo en la vivienda, son las distintas versiones que se dieron respecto al encuentro entre Torres y Axel Opatowski ese día 10 de junio. La realidad es que la testigo tenía que prestar una testimonial sobre algo bastante sencillo, no era muy complicado, y un encuentro fugaz que se pudo haber dado. Uno no puede dar 5 versiones como la que se dieron, a las que me voy a referir, y absolutamente antagónicas una con la otra. En su primera versión, ante la instrucción, dijo que la puerta estaba cerrada, golpeó a Axel, le respondió que estaba durmiendo. Que cuando se fue le golpeó la puerta, le dijo que se marchaba y Axel le dijo chau Domi. Es decir, que en esa primera versión dada en la instrucción nunca se encontró con Axel. Nunca lo vio. En una segunda versión rectificó la primera y dijo que ingresó a la habitación, lo vio durmiendo y apagó la luz. Es decir, que en esta segunda versión ingresa, pero no habla con Axel Opatowski. Y ella dijo, Axel no habló. Finalmente en el juicio aparece una nueva versión, donde ella ingresa, le dice hola y él le responde hola. Nada más. Y una cuarta versión aparece en boca de Axel Opatowski, quien señaló en cámara Gesell que ese día el encuentro se había dado a las 11 de la mañana, circunstancia que la señora Torres nunca había recordado. Se le preguntó en reiteradas oportunidades a qué hora, dijo no acordarse. Y Axel Opatowski nos dijo que él estaba durmiendo cuando ingresa la señora Dominga, prende la luz. Tras prenderse la luz se despierta. Ella sorprendida le dice, Axel, ¿qué haces acá? Me quedé porque estoy engripado, y que ella salió. Y en esta versión de Axel Opatowski tampoco dice que cuando Dominga Torres se va, él la saluda diciéndole chau Domi. Es decir, que respecto a un encuentro simple que se había dado entre una persona que estaba en la habitación que se había quedado engripado y la empleada doméstica, aparecen 5 versiones, lo que muestra a las claras que ambas son falsas. Es decir, que ese día en Ravignani 23:60 de la mañana no había nadie. A esto se suma la declaración testimonial de la señora María Elena Leusi, la titular de Avivi, quien manifestó que a través de una conocida o amiga en común se había puesto ese día a tratar también de ayudar para encontrar a Ángeles Rawson cuando todavía no se sabía de su fallecimiento, que después que supo que el triste hallazgo, se dirigió a la vivienda para ver si podía de alguna manera dar una mano o ayudar y demás, y refirió muchas cosas, pero en lo que voy a hacer hincapié tiene que ver con el tema de la suciedad de la casa. Hizo referencia, a que estaban los vasos sucios, a que demostraba de que no se había limpiado, que los vidrios estaban sucios, que había botellas vacías, gaseosas, comida tipo snack y demás. A preguntas del fiscal, le preguntó, pero escúcheme, ¿eso a usted le hace? Dijo, doctor, eran eso y otros detalles que me dan para sostener de que ese departamento no había sido limpiado el día anterior. Y ante pregunta del fiscal de qué detalle, dijo, doctor, muchos detalles. También en este punto el señor Sergio Opatowski fue falaz en sus testimonios, porque dijo que había regresado a las 14:15, se había encontrado con Axel. Esto da de bruces con lo que señaló Juan Cruz Rawson, quien dijo que un rato antes, es decir, que a las 13:30 comenzó a almorzar y que no se lo había encontrado. En esto cabe hacer la aclaración que todos hemos estado, y es un departamento pequeño, es decir, que resulta bastante difícil entender que una persona ingrese y que no se encuentre y que vea. Entiendo que, conforme lo he señalado, ese día en la vivienda no estaba ni Axel Opatowski ni Dominga Torres, de modo tal que predecir que ese día Ángeles Rawson no ingresó a su departamento a partir de estos testimonios resulta equivocado. Ahora,
La pregunta sería, ¿por qué mintieron? Esto creo que es lo más importante desde mi óptica. Yo creo que mintieron precisamente por lo que señalé cuando articulé la nulidad, porque la investigación se cerraba sobre el círculo íntimo de Ángeles Rawson. Y dentro de ese círculo íntimo se cerraba a partir de, dentro de ese círculo íntimo de Sergio Opatoski. Por eso, cuando declara instrucción, Villafañe dice, siguiendo lo que le dijo la madre, de que Axel ese día había estado en el club de amigos y a la tarde había estado en el colegio. Entonces, ¿por qué mintieron? Y yo creo que mintieron precisamente por eso, porque al sentirse investigados, de algún modo, tenían que justificar de que Ángeles no había ingresado al departamento. Ahora, esto yo entiendo no echa un manto de sospecha respecto a lo que pudo haber sucedido en el departamento de planta baja A de Ravignani 2360. Porque por todo lo que he de señalar a lo largo de lo que queda del alegato, esta defensa entiende de que el homicidio de Ángeles Rawson no se produjo dentro del edificio. No se produjo en ningún lugar del edificio y por supuesto tampoco se produjo dentro de su propio domicilio. Ángeles Rawson o bien no ingresó al edificio, o bien habiendo ingresado al edificio, ingresó a su departamento, donde no estaban ni Axel Opatoski ni Dominga Torres, y salió con la misma vestimenta con la que había entrado, y con los mismos adminículos, si se me permite el término, con el que había entrado. Es decir, que la familia mintió para afirmar que realmente ellos no habían hecho nada, y realmente no habían hecho nada, porque, reitero, desde la óptica de esta defensa, el homicidio de Ángeles Rawson no sucedió dentro del edificio. Antes de ingresar a el desarrollo de lo que es el lunes, digamos, desde el lunes 10 hasta el viernes 14, voy a hacer un pequeño acápite respecto a todo lo que se ha referido respecto a el señor Mangieri en cuanto a que prácticamente era un acosador sexual de mujeres. La realidad es que todas las, en realidad declaraciones hubo una sola, pero todos los rumores que surgieron respecto a Jorge Néstor Mangieri fueron posteriores al homicidio de Ángeles Rawson. Y en esto fue absolutamente claro el testigo Mórtola, quien dijo, mire, fueron todos run posteriores a que Mangieri estuviera detenido. Ahora, más allá de esto, la realidad es que, en primer lugar, el código no prevé como un tipo de autor el hombre violento de género. Lo que prohíbe, a lo cual luego me voy a referir, es el hombre que mata a una mujer en un contexto de violencia de género. Esto significa que aun si hubiera sido cierto que Mangieri le regalaba bonobones a alguna empleada doméstica o que le preguntaba a alguna mujer, todas mayores de edad, dónde iba a bailar, esto en modo alguno significa conformar la personalidad que se ha procurado dar de él. Pero independientemente de ello, lo importante acá es cuál era la personalidad y el vínculo entre Mangieri y Ángeles Rawson. Y todo lo que han declarado acá, dijeron que era un vínculo excelente, porque o bien Mangieri era el acosador sexual serial, peligroso, o era la cara amiga que toda la familia vio en la portería. O Ángeles Rawson o Mangieri era ese acosador sexual serial, o era aquel que, como dijo la fiscalía, le cuidaba a los gatitos a Ángeles Rawson. Con lo cual, la realidad es que esta personalidad que la fiscalía y la querella crearon de Jorge Mangieri es una creación absolutamente artificial, porque la misma surge a posteriori
de la detención de Mangieri. Claro, una vez que está detenido Mangieri por un crimen aberrante y donde se dice por los medios públicos que el ADN le dio positivo, y bueno, de ahí se pueden empezar a conjeturar un montón de cosas y todo lo que hasta ese momento podía ser total y absolutamente natural, tuerce y pasa a ser algo realmente espantoso. En cuanto a la declaración de la señora Hernández, que de ser cierto lo que dijo, digo de ser cierto porque tampoco había hecho ninguna referencia antes del homicidio de la víctima y lo trajo a colación algo que había sucedido 2 años atrás. De ser cierto también es interesante este testimonio porque también da por tierra una circunstancia que trajo a colación la Fiscalía. La Fiscalía dijo que Mangieri era poco tolerante al rechazo. Y la realidad es que la señora Hernández, cuando manifestó ese encuentro con Mangieri, cuando le ofreció los 100 pesitos para bajar al sótano, reitero de ser cierto, y le dijo que no, y además dijo que lo puteó, dijo que lo que más le indignó fue que Mangieri se dio vuelta y siguió barriendo. Es decir que, contrariamente a lo que se sostuvo acá, reitero de ser cierto, esto demostraría de que Mangieri era absolutamente tolerante al rechazo. Con lo cual hacer esta construcción fragmentaria entre la personalidad de Mangieri y ser refractario al no es absolutamente equivocada, reitero. Pero para cerrar este punto, lo importante no es si Mangieri regalaba bonobones o preguntaba dónde iban las mujeres a bailar. Lo importante era que entre la familia Rawson y Mangieri y todo lo que declararon acá, porque todos los propietarios que declararon acá dijeron que Mangieri era una persona servicial, educada, que le dejaban sus hijos a cuidar, que en alguna oportunidad había llevado a sus hijos al colegio, que le daban las llaves de su departamento. Ese fue Mangieri, y si hay que hacer o reconstruir una personalidad, hay que hacerla ex ante, porque ex post, a la luz de un crimen aberrante como este, y reitero, teñido por el ADN, que fue difundido a partir del martes, indudablemente, reitero, sería equivocado. Ahora sí voy a desarrollar, tratando de hacer hincapié en los puntos más importantes, de modo tal de no cansar al tribunal, qué sucedió entre el día 10 y el día 14 de junio del año 2003. Mangieri relató que estuvo hasta las 10 de la mañana en la portería y conforme sus dichos y conforme los dichos de otros testigos podemos reconstruir de alguna manera cuáles fueron sus movimientos ese día en el edificio. Primero tenemos que posicionarnos quiénes estaban ese día en el edificio durante la mañana. Tenemos así que estaba María Julia Cardinal, propietaria de planta baja B, es decir, el departamento lindante con la planta baja A, y manifestó haber estado en su casa hasta las 10:15 o hasta las 10:30, pero después que ella se fue, quedó en la casa la señora Rosa Pérez Gómez, quien dijo que estuvo hasta el mediodía cuando fue a buscar al niño al colegio. También estaba Camila Dayana Cabeva, quien vivía en el quinto B, estaba Elsa Nieves González, quien vivía en el segundo B, y en esto también cobra relevancia Norma Susana Sosa, quien habita el cuarto A y es aquella propietaria a la cual Mangieri le pidió de sacar la basura antes, circunstancia a la cual voy a volver más adelante, pero también cobra relevancia porque dijo haberse encontrado con Mangieri en la planta baja entre las 10:30 y las 10:45, circunstancia que la Fiscalía tomó en su alegato acusador, sobre lo cual también voy a volver luego. También tenemos a Alejandra Castain, quien habitaba el séptimo B, es decir, el piso anterior a la portería que estaba en el octavo, quien dijo que estuvo toda la mañana, salvo 15 minutos que salió, y es la persona que se lo encuentra a Mangieri a las 12:30, no en la terraza, sino frente, digamos, en el pasillo que da entre la portería y la sala de máquinas. Es decir, a la izquierda, frente, está la portería, la sala de máquinas y otra puerta que da a la terraza. Ese lugar es donde se la encuentra y ahí se produce esta circunstancia. Es decir, ese día Mangieri dice haber estado hasta las 10 en la portería, 10:45 se encuentra
en la planta baja con Alejandra Castain. 12:30 se encuentra con la señora Sosa en la planta baja. Cabe referir que, entre otros, a los cuales me voy a referir después, Alejandra Castain, en ese encuentro que tuvo en la terraza, dijo que Mangieri estaba con short o bermudas y una remera. Y también manifestó a preguntas de este defensor que he cansado a algunos testigos con la misma pregunta, y era si tenía algún golpe, machucón, lesión o demás, y dijo que no le había visto ninguna lesión, circunstancia que también hizo referencia a la señora Sosa, que no le había visto lesión alguna, aunque Sosa dijo que tampoco lo había mirado bien porque había sido un encuentro bastante rápido, porque Mangieri estaba hablando con el portero que da hacia la calle Paraguay, señaló. También ese día no fueron las únicas personas con las cuales se encontró Mangieri, quien, reitero, manifestó que estuvo hasta las 10 de la mañana, después estuvo haciendo tareas de limpieza. 13:30 cruzó a Ravignani 23:37, donde también prestaba tareas, luego volvió, durmió hasta las 17 horas, luego bajó y acá se produce el encuentro entre Mangieri, el peluquero Di Paolo y el señor Mórtola. Este es un encuentro importante, fundamentalmente porque Mórtola dijo claramente que esto había sucedido a las 18 horas y lo dijo porque recordó un partido de fútbol entre Gimnasia y Estudiantes. Dijo que habían hecho algunas bromas respecto al ascenso de Gimnasia y demás, y dijo que Mangieri se había reído, lo cual, claro, le llamó la atención siempre ex post, partiendo de la base después de que Mangieri era el asesino, pero lo encontró ese día, y también a preguntas de este defensor dijo que no le había visto lesión alguna. Sobre este encuentro y fundamentalmente respecto a la hora, voy a volver después respecto de las acusaciones, porque esto tiene mucha importancia en cuanto a cómo cómo la Fiscalía estructuró el descarte del cuerpo. Es decir, todas las personas que se encontraron ese día a Mangieri, ninguna manifestó alguna circunstancia absolutamente irregular o que le hubiera llamado la atención más allá de los dichos del encuentro en la terraza. La señora Castain, que manifestó que fue como un encuentro rápido, le dijo yo cierro la puerta, pero nada que realmente llamara la atención, y reitero, el hecho que nadie lo haya visto lastimado. Acá quiero hacer un punto muy importante, y es que si hay algo que está absolutamente claro, y es que hasta el día viernes a la noche Mangieri no tenía ninguna lastimadura en su cara. De esto dan cuenta no solo todas las personas que lo vieron, a las cuales me he hecho referencia, sino también a las dos empleadas de la inmobiliaria donde fue a cobrar el día jueves, que también dijeron, la señora Massanti Campos, quien también dijeron que no le habían visto ninguna lesión. Sumado a esto, a estos testimonios, esto surge diáfanamente que no tenía ninguna lesión, ni de antigua, ni de mediana, ni de larga data en la cara, en primer lugar, la filmación que da cuenta el allanamiento del día miércoles a la noche, que se lo ve a Mangieri parado en la puerta y no se le ve ninguna lesión. Y a mayor abundamiento de esto también dan cuenta todos los videos de la clínica Osperid, a la cual después también me he referido, donde Mangieri fue el martes, fue el miércoles, fue el jueves, fue el viernes, y el jueves fue en 2 oportunidades, y cada vez que fue ha sido filmado videos que el tribunal tiene. Se lo ve cuando ingresa, se lo ve cuando va a algunos consultorios. A simple vista ustedes pueden ver que no tiene ninguna lesión, y con un trabajo muy sencillo de hacer un zoom se dan cuenta que ninguna lesión tiene en la cara. Ese lunes, luego de sacar la basura, Mangieri se dirige a buscar a su esposa
al talar, a la casa de sus padres. Ya él había manifestado que no se sentía bien desde el domingo. Dicen haber recibido algunas, una o dos llamadas de parte de la mamá de Ángeles Rawson, que no llegaron, no pudieron, no llegaron a atenderla, que creyeron que bueno, que tenía que ver con alguna circunstancia de corte de luz o demás. Luego vuelven el martes a la madrugada. Hubo, respecto a dónde había dejado el auto Mangieri ese martes, se preguntó in extenso a muchísimos testigos si lo había dejado, por qué lo había dejado en un lugar, por qué le había dado la llave al tinier, si era común que se lo corriera, si era común que otra persona usara el auto y demás. En ninguna de las acusaciones se hizo referencia a ese auto, por lo cual tampoco ninguna referencia voy a hacer. De hecho, cuando se habla del descarte del cuerpo, ninguna vinculación tiene el auto. Así que no voy a hacer ninguna referencia a esta circunstancia. El día martes, ese mismo martes, cuando vuelve se siente mal, se queda en la casa, es el día en el que baja Diana Saetone, se encuentra con la mamá de Ángeles, quien le dice, mira, Ángeles está, no la encontramos. Cuando sube, Mangieri le dice, mira, yo la vi salir el lunes a la mañana, después no volví a verla. Bueno, ahí se sucede el hecho de que se enteran de la aparición, baja Diana Saetone, habla con el padre y con el padrastro, se pone a su disposición. Ese día hablan varias veces. Mangieri a la noche le da el pésame a Opatowski, quien también refirió haberle visto un raspón en una de las mejillas, dijo Opatowski, lo cual reiteró es falso por todo lo que acabo de manifestar. Mangieri ninguna lesión tenía en su cara hasta el día viernes. Es decir que nada sucedió ese día. El día miércoles se sucede el hecho, independientemente de que también va a la clínica, a la noche se sucede el hecho del auto Polo. El miércoles a la noche se sucede el allanamiento, en el cual se lo ve en la filmación que no tenía ningún tipo de lesión. Y el jueves, cuando sale para la clínica, se sucede el hecho del auto Polo. Respecto a el suceso del Polo, caben decir algunos elementos que me parecen importantes. La realidad es que cualquier cosa que hubiera dicho Mangieri respecto al Polo, una vez que fue corrido de su lugar de testigo a su lugar de imputado, todo lo que diga es absolutamente no creíble. La realidad es que el hecho que en su declaración indagatoria ante este tribunal, habiéndosele preguntado 10 veces lo mismo, haya quizás no haber dado respuesta fehaciente respecto a determinadas circunstancias o determinados elementos, esto bajo ningún punto significa que esto no haya sucedido. Ustedes, señores jueces, lo saben bien, porque ante circunstancias mayores o menores, las víctimas cambian muchas veces sus relatos, incluso son absolutamente contradictorios, y la justicia les cree porque precisamente tiene que ver con una cuestión de que muchas veces el cambio de relato, que el relato no sea fidedigno, responde precisamente a haber sufrido esa circunstancia. Y lo mismo debe hacerse extensivo respecto a todos aquellos que declararon respecto de este hecho, es decir, Mayorga, Meninguel y su esposa, porque además se fueron enterando en secuencias diferentes. Algunos se enteraron el jueves a la noche, otros se enteraron el viernes, se fueron enterando en forma parcializada. Saetone se entera el jueves a la mañana cuando
vuelve de la clínica y se lo dice de un modo segmentado, Meninghelli se entera un poco más, es decir, que el relato no se hace poco creíble porque no se haya sostenido con absoluta fidelidad a el relato que se hace. Resulta curioso que habiendo descrito un polo oscuro, ninguna investigación se haya hecho en la denuncia, que reitero no fue por testimonios sacados respecto ni por la fiscal ni por el juez, y nada se hizo respecto al polo. Algo se hizo respecto al patrullero del día viernes, a lo que iba a volver. Cuando la división homicidios admitió tener un polo, haber tenido un polo oscuro, azul oscuro, que hizo inteligencia durante esa semana buscando el auto de Patoski, nada de eso se investigó en la causa que, reitero, tuvo por comienzo la denuncia de Fernando Míguez. El fiscal y el querellante hicieron hincapié a partir de esta denuncia que Mancheri alteró total y absolutamente toda su rutina. Es decir, que hizo lo que no había hecho, y la realidad es que esto de algún modo es tratar de colegir o de sistematizar qué es lo que debiera hacer una persona si siente miedo. Nosotros podemos definir al miedo como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro real. Y ante este tipo de circunstancias, concluir que no tenía miedo porque se desplazaba por la ciudad también es equivocado, porque Mancheri relacionaba el miedo con el edificio de la calle Ravignani. ¿Qué se entiende que debiera haber hecho Mancheri? Fue a la clínica porque se sentía mal. Fue a cobrar porque tenía que cobrar el sueldo. Reitero, que las dos personas que lo vieron ese día no solo dijeron que no tenía marcas ni nada que se le pareciera, sino que tuvieron un diálogo normal, nada fuera de lo común. Y ahora sí, llegamos al día viernes, que es el día crucial en todo este desarrollo. Y digo crucial porque es el día en el cual recibe el llamado para presentarse a prestar declaración testimonial en la división homicidios. Ante este llamado, que se sucede luego que él sale de la clínica Osperit, él decide ir a ver a su primo, Cecilio Saetone. Mancheri nos ha manifestado que a partir del episodio del polo y del llamado de la policía, sintió temor y no sabía si ir o no ir, y fue a averiguar a la única persona que le podía brindar, según él, cosa que después nos sucedió, alguna suerte de consejo, que era su primo Cecilio Saetone. Lo mismo había tratado de hacer con su amigo Altinier el jueves, pero Altinier dijo, lo notó reticente, no se quiso encontrar con él. Este encuentro con Cecilio Saetone, que tiene algunas características que se han desarrollado en el debate, en cuanto a que sintió que realmente le daba respuestas de compromiso y no las que él esperaba, porque él de algún modo decía, pero escúchame, me llamaron, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pero tendrás que ir a un psicólogo. Pero ¿cómo un psicólogo? Te estoy diciendo, me llamaron a declarar, le cuenta lo del episodio del polo. La verdad que la testimonial de Cecilio Saetone fue bastante confusa, pero aclaró algunas cosas importantes que generaban alguna duda respecto de la instrucción. Dijo que él entendió que en ningún momento Mancheri se quería escapar, que nunca entendió que estuviera comprometido con la muerte de Ángeles Rawson. Y respecto a algo que también se habló acá, respecto a cuando él le dice, me pueden poner una ropa interior o algo, y si esto que llamó la atención porque él iba a preguntar esto, y porque la realidad es que él sentía que lo querían incriminar dentro del crimen de Ángeles Rawson, y desde el día que apareció el cadáver de Ángeles Rawson, todos los medios de difusión, y esto es muy simple
determinarlo, entrando simplemente a buscar las noticias de esa semana, decían que Ángeles Rawson había sido violada o que había sido víctima de un abuso sexual. Por lo cual la pregunta o la especulación que le hace a su primo a raíz o desde su punto de vista aparece como absolutamente lógica y natural. Cuando Cecilio Saetone de algún modo no le da una respuesta, decide regresar, toma el 15 y se baja en Palermo, porque dice, bueno, que en definitiva, tal como se habían dado las circunstancias, lo mejor era ir a prestar declaración testimonial. Se bajó, dijo que caminó por Avenida Santa Fe, por el viaducto Carranza, y que en ese momento lo intercepta un policía que le dice que tenía que declarar, lo tenía que acompañar, y tras doblar por Arévalo lo hacen subir a un patrullero y se suceden los hechos que Mangieri contó acá, bueno, que le pusieron las manos atrás con un precinto y que de algún modo que lo quemaron. Dijo que no sabía bien con qué, que le habían puesto un gorro de lana en la cabeza y demás. Y bueno, y por supuesto que le habían quemado la cara, y en esas circunstancias se dirige a la casa de su amigo Meningelli en Marcelote de Alvear. Ahora, respecto al patrullero, la foja 257 de la denuncia, se pudo determinar que ese día y a la hora de que dijo Mangieri, por la calle Arévalo, doblando hacia la avenida Santa Fe, dirección hacia la calle Emilio Rabina, se pudo observar por tercera vez un móvil de la Policía Federal de similares características a la que se presentaba anteriormente, que se transitaba por la avenida Santa Fe, dirección a la avenida Dorrego, y haciendo una maniobra de tipo U, tomó la calle Arévalo y luego la avenida Santa Fe. En las imágenes de la segunda de las intersecciones mencionadas se observó a las 7:47 un patrullero de los que actualmente utiliza la Policía Federal, el cual se encontraba transitando por la avenida Santa Fe, doblando por avenida Dorrego en dirección a la calle Manuel Sabio. Asimismo, cabe aclarar que los videos aportados se encontraban en constante movimiento, tomando en la mayor parte del tiempo imágenes de las estaciones de ferrocarril y subte Ministro Carranza, no así las intersecciones aludidas en el presente informe. Por tal motivo, no se pudo observar la presencia de personas con similares características a la del denunciante, como tampoco el descenso o ascenso de persona alguna de los móviles policiales. Es decir, que la secuencia o el hecho que cuenta Mangieri tiene algún correlato en este informe, es decir, que no es traído de la nada, de que ese día pudo haber habido un patrullero en el horario y en el lugar donde Mangieri dice haber sufrido los apremios ilegales de los que fue víctima. Ahora bien, luego se dirige a Marcelote de Alvear y después se da la secuencia a la cual ya me he referido. En la declaración testimonial acá en el juicio, Mangieri manifestó que las lesiones que tenía en su cuerpo eran producto fundamentalmente de las tareas que realizaba como portero, ya que realizaba distintas tareas como realizan todos los porteros, y que en esa tarea utiliza herramientas y demás, y también que en esa oportunidad o en esa semana había estado arreglando un auto. Es decir, que Mangieri hizo referencia a la génesis de las lesiones que tenía. Ahora, debemos, ingresando en el punto más álgido del alegato acusador, y es que tanto la querella como la fiscalía sostienen, o sea, descreen absolutamente del relato de Mangieri, que es un mentiroso, y que Mangieri se provocó las heridas, es decir, se quemó él u otro, porque en ninguno de los alegatos en definitiva se pudo establecer si Mangieri se había quemado o lo habían quemado, aun cuando se sugirió que esto podía haber sucedido. Pero es decir, ya sea
habiéndose autoprovocado, o ya que se lo hubieran provocado terceros, se había quemado las heridas. ¿Para qué? Precisamente para lo que después los médicos hicieron ese informe nulo en la Fiscalía de Fojas 338, 339, señalado que eran enmascaramiento. Es decir, que Mangieri se había quemado para de ese modo enmascarar las heridas que le había hecho Ángeles Rawson cuando le había dado muerte. Entonces, me pregunté y me pregunto dos preguntas. La primera es, ¿dónde no iría una persona que quiere ocultar las heridas que lleva en su cuerpo y que son consecuencia del ataque que sufrió la víctima a la que le dio muerte? Y la verdad que se me ocurrió, sin ser muy brillante, que donde uno no iría es a un hospital o una clínica. Y Mangieri fue 5 veces a una clínica. Fue el lunes, fue el martes, fue el miércoles, fue el jueves y fue el viernes. De eso da cuenta la historia clínica y fundamentalmente todos los médicos que lo asistieron. Foja 2371, el día 11 de junio, el doctor Guarachi, que fue incorporado todo esto por lectura, quien manifestó que tenía congestión nasal, vómito alimentario. El día 12 de junio, el doctor Anastasio Ley, síndrome ácido sensitivo gripe. El doctor Roteta Rocamora, el día 13 de junio, que dijo molestia abdominal. Y el día 14 de junio, el doctor Rodríguez Emilio, paciente trae análisis que son normales, pide ecografía pendiente, ecografía que se lleva a cabo el día viernes. Es decir, que la hipótesis es que Mangieri mata a Ángeles Rawson y sobre su cuerpo lleva las heridas de la víctima. Y es Mangieri quien todos los días va a la clínica. O sea, va a 4 médicos distintos, una persona que luego va a tratar de ocultar esas heridas. Realmente resulta, en principio, bastante absurdo, fundamentalmente porque se podría decir que fue el martes para obtener el certificado médico que luego aporta, y de ese modo de generar una excusa para no estar en su trabajo, pero va, reitero, el martes, va el miércoles, va el jueves y va el viernes. O sea, ¿cuál era la insistencia en ir a ver a un médico que lo revisaba para ocultar heridas? Y además, como ahora vamos a ver, someterse a la realización de una ecografía en la panza donde supuestamente también estaba lleno de arañazos. Es decir, Mangieri va a la clínica, se somete a una ecografía donde el médico que la llevaba adelante le podría haber dicho tranquilamente, perdón, ¿cuál es la génesis de todos esos arañazos? Y haber dado parte a la policía. Entonces, esto es una primera pregunta que realmente creo que no tiene respuesta. Pero la segunda pregunta, que tiene menos respuesta, es la siguiente. Mangieri fue sometido a varios estudios médicos, pero vamos al que hizo el doctor Ludueña y la doctora Previ. Digo vamos a este porque es donde más lesiones se encontraron, es decir, vamos al que más lo perjudica. Entonces encontramos a grandes rasgos, no voy a definir específicamente las heridas, pero dice que había 2 heridas compatibles con presión o choque y roce con o contra superficie dura y o dotada de calor o por acción de agentes físicos o químicos, es decir, las lesiones de calor o quemaduras que se había provocado Mangieri o que le había provocado un tercero, según el bloque acusador. Pero después dice 7 compatibles con presión o choque y roce con o contra superficie dura de aristas filosas. Entonces, la pregunta que yo me hago y les hago: si Mangieri tenía heridas compatibles con aristas filosas, ¿quién más que Mangieri sabía dónde había sido alcanzado por las uñas de Ángeles Rawson? Nadie. Entonces, si se quemó el cuerpo para enmascarar heridas, ¿por qué no se quemó aquellas heridas que claramente eran visibles? Y entre otras me refiero a la supuesta impronta ungueal que está en la mano derecha y
una línea que tiene sobre también su muñeca derecha. Es decir, Mangieri se quema para ocultar los supuestos rasguñones o arañazos, sobre lo cual voy a volver, pero deja a la vista lesiones compatibles con aristas filosas. Es un modo bastante particular de enmascarar heridas. Enmascara las que están debajo de la remera y no enmascara aquellas que quedan absolutamente a la vista. Y tampoco enmascara las otras 5 aristas filosas. La del trocánter, que fue tan... O sea, él, que es quien sabe dónde recibió las heridas, esas no se las quema. Se produce otras 2. Entonces esto sí resulta absolutamente absurdo. Porque si la finalidad era enmascarar las heridas de las cuales había sido víctima, se las hubiera enmascarado todas y no algunas, y se hubiera enmascarado fundamentalmente aquellas que estaban a la vista. Y fundamentalmente, de ser una impronta ungueal, de ser esto cierto, y que esta impronta ungueal hubiera tenido como génesis la defensa de Ángeles Rawson, hubiera sido la primera que se hubiera quemado. Y no lo hizo, porque quien reiteró, mejor que él hubiera sabido dónde Ángeles Rawson había hincado sus uñas. Además, de ser cierto esto, de que se enmascaró las heridas con esta finalidad, enmascaramiento que, dicho sea de paso, el mismo doctor Zapag, que firmó el estudio nulo de Foja 338-339, dijo que era simplemente un estudio de carácter macroscópico, es decir, que para determinar de un modo fehaciente, de un modo científico, un enmascaramiento, una herida, habría que haber hecho una biopsia. También la doctora Previ dijo que desde el punto de vista clínico no se podía determinar un enmascaramiento de heridas. Pero vamos a suponer que esto es así. Reitero. Mangieri se enmascara, pero no se enmascara las heridas que lo terminan comprometiendo. Ahora, fijémonos lo siguiente. Nosotros tenemos de las 32 heridas, de las 34 heridas, menos las 25, las 29 y las 32, dice que tienen de 7 a 10 días de evolución. Es decir, que todas pudieron haber sido producidas ese día, lunes 10 de junio. Entonces tenemos, reitero, 2 heridas compatibles con presión o choque y roce con o contra superficie dura. 2 heridas compatibles con presión o choque y roce contra... reitero para ser claro. 2 heridas compatibles con... agentes físico-químicos, es decir, con quemaduras. 2 heridas compatibles con presión o choque y roce con o contra superficie dura, que también podría ser una herida que hubiera recibido en ese ataque. Y 7 compatibles con presión o choque y roce con o contra superficie dura. Esto significa que si nosotros sumamos las heridas, tendría que tener un mínimo de 18 heridas, porque tendríamos las 12 quemaduras, menos las 10 en la cara, porque es absolutamente insostenible de que ese lunes hubiera tenido alguna herida en la cara. Es decir, que tendría las 7 compatibles con aristas filosas, las 12 que se quemó, para ocultar también, y sumada alguna otra que producto de choque con o contra superficie dura. Es decir, que tendríamos un mínimo de 18 heridas en Mangieri, producto de la defensa de Ángeles Rawson. Ahora, 18 heridas, de las cuales se encuentra solo ADN en 3 de ellas. ADN que, como acabo de decir, hay que tomarlo absolutamente con pinzas. No se encuentra ADN en ninguna... O sea, hay, conforme dijo la fiscal y la querella, se defiende con las 2 manos, porque hay, conforme la posición de espejo, lesiones en la parte derecha y en la parte izquierda. Pero en la mano izquierda no se encuentra ADN, pero sí se encuentran ADN de, conforme la cantidad de alelos, de más de 5 o 7 personas en la mano izquierda. Y en la mano derecha, que es donde se encuentra el ADN, y después sobre esto también voy a volver, que era la mano hábil, pero era la mano sobre la cual se había producido la fractura en la clavícula derecha. Tampoco vemos en las fotos de las manos de Ángeles Rawson, primero, que no haya habido fractura de ningún dedo. Segundo, que no haya ninguna lastimadura en ninguno de los dedos, salvo en la foto del doctor Cohen, el tanatólogo, que dijo haberla ampliado en 300
haber ampliado la foto 300 veces y haber visto alguna escamación en la uña, foto que por supuesto nunca acompañó al tribunal, es decir, algo parecido a lo del doctor Cora. Se hacen pruebas que no se acompañan, pero después cuando vienen, como testigos vienen y hacen referencia a ella. Y algo que también es muy importante, en ninguna de todas estas heridas que hemos visto, y las hemos visto en reiteradas oportunidades, en ninguna se ve dos líneas paralelas. No se ve, todas las heridas que se ven es solo una línea, en ninguna se ven dos líneas paralelas que serían producto de más de un dedo arañando a Mangieri. En ninguna de las heridas pudieron determinar los médicos que pasaron ante este tribunal que hubiera, reitero, dos heridas en paralelo. Entonces, resultando absurdo que una persona que quiere ocultar sus heridas vaya 6 veces a ver a distintos médicos, y también resultando absurdo que se queme, ya sea por sí mismo o por otro, porque además uno podría decir, se quemó solo, y bueno, no se quema la de la espalda porque no llega, ahora acá llega, y si hubiera sido un tercero lo hubiera quemado, porque yo, mirá, cuando sucedió el hecho por el que me están buscando, me arañaron acá, y también quemámela. Es decir, quien sabía dónde lo habían arañado no se quemó donde se tenía que quemar. Es decir, un enmascaramiento bastante extraño. Entonces, siendo absurdo lo planteado, en este sentido cobran valor nuevamente los dichos de Mangieri en cuanto a cuál había sido la verdadera génesis de sus heridas, que habían sido realizando tareas de portero y arreglando su auto. Entonces surge entonces la existencia de un verdadero plan de un iter criminis en donde cada hecho encuentra su razón de ser en el inmediato siguiente, que tuvo por finalidad endilgarle a Mangieri la muerte de Ángeles Rawson. Se lo amenazó el jueves, se lo torturó el viernes, y estando preso se direccionó, como lo he demostrado en este alegato, se direccionó la prueba en su contra, mucha de ella obtenida de un modo absolutamente ilegítimo. En este proceso, y lo dijo textual el subcomisario Yuri, dijo, la verdad que fue algo bastante extraño este proceso, dijo, porque primero obtenemos la prueba y después obtenemos al autor, y acá fue al revés, dijo, y fue exactamente lo que pasó. Acá primero se tuvo el autor y después se fue direccionando la prueba. Se hizo con la prueba un traje a la medida de Mangieri. Y este traje a la medida de Mangieri no solo se hizo durante, primero se produjo la detención y luego se direccionó la prueba. Pero eso no sucedió solo con el ADN, que reitero, tiñó todo el proceso. También se hizo durante toda la junta médica, donde vamos a ver que ya ahí la prueba no se direccionó para imputarle el homicidio a Mangieri, sino ya para hacerle un traje a la medida de Mangieri, pero ya para imputarle no un homicidio simple, sino para imputarle un homicidio calificado, de modo tal que Mangieri no pudiera de ninguna manera sortear una prisión perpetua. Y ahora voy a referirme entonces a la junta médica. La autopsia de Ángeles Rawson fue realizada por el doctor Konopka. En sus primeras conclusiones, en su autopsia relató que había encontrado múltiples fracturas, algunas vitales y otras no, que no había encontrado rasgos de que Ángeles Rawson hubiera sido ahorcada en forma manual o con lazo, y también refirió que no había encontrado ningún elemento que pudiera hacerlo colegir que había sufrido un abuso sexual. La doctora D'Addario, quien llevó adelante los estudios histopatológicos, tuvo dos conclusiones que creo que son las más importantes, son las que hemos tratado en este debate, que fueron la presencia de neuronas rojas en el hipocampo, y en el blog pélvico refirió que la muestra de piel del margen derecha mostraba a nivel tejido subcutáneo un foco de hemorragia. Luego se realizó el juez no estuvo muy satisfecho con estas conclusiones y llamó a una junta médica que se materializó con el doctor Konopka, los dos peritos de parte de la querella y el perito de parte de la defensa. De algún modo, Konopka ratificó
todo lo que había señalado, pero amplió algunos puntos importantes y señaló, básicamente, que desde su punto de vista las 14 fracturas de costillas eran vitales y dijo que esto y otras circunstancias hacía descartar de que esto lo hubiera provocado una persona, de modo tal que para él la génesis de la muerte había sido por una presión tóraco-abdominal, por una máquina, por una presión neumática, es decir, llevada a cabo por una máquina. También explicó un poco todo el sistema de las neuronas rojas, sobre lo cual después voy a volver con especificidad. Entonces dijo que las neuronas rojas aparecían en un periodo no menor a las 10 o 12 horas, por lo cual este era el periodo en el cual tendría que haberse producido la muerte. Voy a destacar un punto acá porque el doctor... Bueno, voy a volver sobre el tema de las neuronas rojas después. La querella presentó un dictamen aparte en el cual decía que no podía descartarse por una serie de circunstancias que hubiera heridas o lesiones compatibles con abuso sexual, y decía que tampoco podía descartarse, o sea, que había que vincular la muerte con la estrangulación, especialmente cuando se trata, que no se puede descartar la muerte por estrangulación, especialmente cuando se trataba de menores y mujeres, no dando ningún tipo de fundamento respecto de esto último. Tampoco el juez se sintió cómodo con esto y ahora sí llamó a una junta médica. Por supuesto, el juez tiene todo el derecho a llamar a una junta médica para, de algún modo, tratar de satisfacer o tratar de llegar a la verdad real. Ahora, indudablemente hubo acá una absoluta y total desproporción en cuanto a la legitimidad de armas entre, en este caso la querella o el fiscal y la defensa. Y digo esto porque concomitantemente que se llamó a la junta médica, por no estar el juez, por no compartir el juez el dictamen del doctor Konopka o la autopsia del doctor Konopka, concomitantemente era cuando la defensa solicitaba a gritos que se hiciera una junta de expertos para poder volver a hacer el ADN, y el juez con galimatías le dijo que no, concomitantemente a que llamaba una junta médica. Junta médica que nunca tuvo por finalidad obtener la verdad real, sino tan solo lo que procuró era corroborar la hipótesis del juez. ¿Y cuál era la hipótesis del juez? Que Ángeles Rawson había sufrido un ataque sexual, que había muerto estrangulada y que había muerto en 5 minutos. Es decir, que no había muerto en la compactadora. Esto se hizo a través de testimonios de los médicos, en los cuales hicieron en muchos de sus testimonios o trataron de hacer de la medicina una ciencia exacta, que no lo es. En muchos casos dieron respuestas evasivas para conformar el presupuesto del juez de primera instancia, que es el que acabo de señalar. Y en muchos casos, algo que es muy común en la justicia argentina, y que en este caso se vio absolutamente palmario, obrar como peritos de parte y no como peritos oficiales. Ahora vamos a ir refiriéndonos en forma conjunta, creo que a los puntos críticos que tiene la Junta, que ha tenido la Junta Médica y que hemos debatido acá. En el juicio el doctor Konopka reiteró las conclusiones y trajo a colación algunas circunstancias que tenían que ver con las fracturas, fundamentalmente con lo que él había visto. Dijo que cuando él observó el cuerpo, más allá de que la fiscal le había señalado que se había tratado de una muerte por estrangulación, y después es verdad, en el juicio se le mostró una foto en la cual el doctor Lanuse señaló con perspicacia, habiendo escuchado el video, que le dijo, o sea, que Konopka decía, acá están los dedos, pero después dijo, y se le mostró la foto 65, pero luego dijo que todo el contexto que él veía, descartaba absolutamente eso, porque se daban absolutamente todos los signos de una muerte por una compactación tóraco-abdominal.
dijo la cantidad de fracturas, las equimosis que estaban en todo el cuerpo, que de ningún modo se podían haber producido por un ahorcamiento, una asfixia mixta, es decir, de cuello y de boca, y reiteró todo lo referido a las neuronas rojas. Voy a ir entonces tocando algunos de los que entiendo son los puntos más importantes sobre los cuales se debatió la Junta Médica y sobre los que creo que hay que discutir para llegar a la verdad real. Previo a ello, algo que me olvidaba, el doctor Konopka hizo algunas referencias que me parecen importantes respecto al tema de las costillas, porque dijo que las costillas son huesos muy duros, incluso señaló que 1 centímetro cúbico de costilla tiene la misma resistencia que 1 centímetro cúbico de cemento, de concreto, y dijo que había observado algo que solo él veía en accidentes de tránsito, accidentes de ferrocarril, es decir, en politraumatismo de extrema gravedad, cuál era que una costilla estaba fracturada en más de una parte. Trajo incluso a colación el ejemplo de Mike Tyson, que dijo que en cada trompada importaba un golpe de 500 kilos y que si Mike Tyson fracturara una costilla y le siguiera pegando, no la fracturaría en 2 partes. Entonces vamos a tratar ahora, el primer punto es la fractura de costillas, porque mucho de lo que se discutió fue si las costillas eran vitales o no eran vitales. Y creo que este es un punto clave, porque acá es donde la Junta Médica empieza a mostrar que en realidad no tenía ningún interés en llegar a la verdad real, sino lo único que tenía interés era en demostrar la premisa que desde el principio se habían propuesto. Los tanatólogos, Losetti y Cohen dijeron que las únicas costillas que se habían mandado a estudio histopatológico eran aquellas en las que se había visto infiltración hemática. Y lo mismo lo dijo la doctora Prebisch. Ahora, fíjense qué curioso. El doctor Macía, que fue el traumatólogo, dijo que en la exhumación no se veía ningún elemento que pudiera determinar infiltración hemática. Es decir, que contradice a los otros 3 testimonios, pero más lo contradice a fojas 338 o página 24, o sea, fojas 338 de la causa o página 24 del informe, cuando la Junta Médica dice, en cuanto a la observación de la lesión en las costillas, la Junta Médica las considera como no vitales, pues es prácticamente improbable que las mismas no hayan producido un hemotórax, sangre en cavidad pleural, de haber ocurrido en vida. Es decir, que la Junta Médica descartó que todas las costillas fueran vitales. Y cuando ya hacen referencia a la existencia de que esto no pudo haber sucedido porque si no hubiera habido un hemotórax, ya se hacían referencia no solo a las 14 costillas, porque decía que ninguna costilla había sido fracturada. Pero además, dicen ellos, el día 20 de agosto no se observaron signos macroscópicos de sangrado en los bordes fracturarios. Es decir, esto es respondido por la Junta Médica, es decir, que no es cierto que se mandaron esas 5 costillas porque tenían infiltración hemática, porque ellos mismos lo están diciendo. Ellos están diciendo que cuando hicieron la exhumación del cuerpo, ninguna costilla tenía infiltración hemática. Es decir, que se mandaron 5 costillas al azar. O se eligieron 5 costillas. Sí, seguramente, como acá el bloque acusador lo señaló con firmeza, seguramente, saco el potencial, con el consentimiento del perito de parte. Pero no es que se mandaron esas 5 porque esas 5 tenían infiltración hemática. Se mandaron esas 5 como se pueden mandar otras 5 porque la Junta Médica entendía de que ninguna era en vida porque ninguna tenía infiltración hemática. Claro, después el informe histopatológico les dio un resultado que no esperaban. Hay algo que también es importante y que es que de estas 5 costillas vitales, y reitero, no se puede descartar que las otras no fueran vitales, precisamente porque se mandaron, ninguna de las 14 tenían infiltración hemática, y las 5 que se mandaron, sí dieron vitalidad, y atendiendo a que las mismas estaban en la misma linealidad, conforme de 2 a 9 en un lado y de 3 a 5 en el otro, lo cual hace muy probable de que todas las costillas han sido en vida.
circunstancia que fue reconocida incluso por el doctor Quiroga, el perito de la querella, de que las 14 costillas habían sido en vida. Independientemente de esto, de las 5 costillas en vida, la tercera costilla izquierda a nivel del arco posterior, o sea, la tercera está fracturada en 2 lugares, a nivel del arco posterior y a nivel del arco anterior. Y la novena, la décima y la 11 derecha está fracturada en forma bipolar, es decir, en 2 partes. Es decir, que la tercera costilla izquierda, la novena, la décima y la 11, las 4 están fracturadas en 2 partes. Y estas sí demostraron vitalidad. Es decir, que 4 fracturas que demostraron vitalidad están fracturadas en 2 partes y se pueden ver mirando la radiografía, circunstancia que ninguno de los médicos acá vino y lo dijo. A todo esto también hay que sumar, y me parece importante, porque todos descartaron la posibilidad que hubiera muerto en la compactadora por el tema, primero, de que ninguna costilla era vital. Y después porque de haber sido, o sea, primero que ninguna era vital, es decir, que si hubieran dado 5, no sé qué hubieran dicho respecto al tema de hemotoras. Pero respecto a hemotoras, cabe señalar, conforme dice Sergio Alessandre, Marcelo Ballestero y Jorge Neira, en el libro Pautas de Manejo Definitivo de Pacientes Traumatizados, que el hemotórax es la manifestación más frecuente de las lesiones intratorácicas de origen traumático y se presenta, según diversos autores, en el 70-80% de los casos. Es decir, que el hecho de no existir un hemotórax no puede definir de forma tajante y de forma apodíctica, como lo hicieron los médicos, que no pudo haber habido fractura de costilla. Ahora sí, y en esto le voy a pedir un poquito de paciencia, como la que me vienen teniendo, que es el tema de las neuronas rojas, porque es un tema que la defensa ha trabajado bien y además donde se nota de un modo, desde la óptica de este defensor, absoluta, que la Junta Médica no tuvo ningún interés realmente en llegar a la verdad real, porque cuando la verdad, o mejor dicho, cuando la verdad a la cual ellos querían llegar, de algún modo se veía trastocada por elementos de prueba que aparecían en el expediente, trataban de dar una respuesta que se acomodara a lo que ellos trataban de acreditar. El tema de las neuronas rojas, en primer lugar, y esto es lo que quería decir cuando hablaba de Konopka, no tiene que ver, o sea, tiene que ver con un fenómeno de carácter químico. Por supuesto, lo voy a decir en modo muy simple, como lo he aprendido y después lo voy a leer. Pero no tiene que ver con agonía. Incluso muchos de los que declararon acá lo dijeron de un modo confuso o de un modo equívoco. O sea, la neurona roja, para que haya una neurona roja se tiene que dar un fenómeno de apoxia o de isquemia. Es decir, tiene que haber una disminución del oxígeno, pero después lo que tiene que haber es sobrevida. Es decir, no tiene que haber necesariamente agonía, porque la agonía es el periodo que precede a la muerte. Lo que tiene que haber es sobrevida. Después del fenómeno hipóxico, lo que tiene que haber es sobrevida. Y lo que no puede haber, porque ninguna bibliografía, y ahora lo voy a demostrar, ha señalado que si después del fenómeno hipóxico no hay sobrevida de un tiempo prolongado, que ahora vamos a ver que cada autor lo define de distinta manera, pero si no hay un periodo de vida, de sobrevida prolongado, nunca pueden aparecer neuronas rojas. Es decir, que si desde el fenómeno hipóxico hasta la muerte pasan no más de 5 minutos, no pueden aparecer neuronas rojas. Y ahora vamos a ver que la Junta Médica tosudamente trató de demostrarlo, pero ninguno de los que declaró acá dijo específicamente, señor, si hay un fenómeno hipóxico y la persona muere en menos de 5 minutos, aparecen neuronas rojas. Dieron vueltas y hicieron testimoniales confusas, pero ninguno lo dijo. Y ninguno lo dijo que ahora vamos a ver que incluso las bibliografías que citaron dicen exactamente lo contrario a lo que ellos señalan. Fíjese, el tanatólogo Cohen dijo, las neuronas rojas están dentro de la agonología, lo cual no es así. Y esto lo estudiamos los tanatólogos en referencia al estudio de los periodos agónicos. Toda persona que tiene un fenómeno isquémico puede tener neuronas rojas y no necesariamente fallecer.
dijo que los que más estudiaron las neuronas rojas son los japoneses, no dijo quiénes. No presentó bibliografía. Se ve que el estudio dijo que había un artículo que dice encontramos neuronas rojas y ahora qué. Tampoco presentó ese trabajo, pero en ningún momento dijo si desde el periodo en el que la neurona sufre falta de oxígeno, la persona muere en 5 minutos, ¿hay neurona roja? No lo dijo. Después dijo, si la persona sobrevive al fenómeno anóxico isquémico, va teniendo cambios dentro de la célula. Cuando eso aparece pasaron 10 a 12 horas. No es en el hecho que nos ocupa que la niña agonizó 10 o 12 horas, las 10 o 12 horas con cambios celulares en aquellos individuos que sobreviven. Y precisamente es a lo que estamos refiriéndonos. Tiene que haber sobrevida, que es precisamente, o de un modo diferente, que fue precisamente lo que dijo el doctor Cohen. La histopatóloga Dario, que curiosamente, ella había dicho en su informe histopatológico que había visto neuronas rojas en el hipotálamo. Acá en la testimonial dijo que había visto pocas neuronas rojas. O sea, de haber visto neuronas rojas, acá ya dijo que había visto pocas. Y dijo, el fenómeno de neuronas rojas se da cuando hay episodios de perfusión y reperfusión de sangre al cerebro, es decir, cuando hay vueltas de irrigación. Dijo que existe una suerte de retraso, delay, de la necrosis neuronal comprobada en animales y que el autor Petitot se dedicó a hacer una recopilación de autopsias de pacientes con accidente cerebrovascular que sobrevivieron diferentes periodos, lo que emulaba lo que pasaba en ratones respecto del retraso en la muerte neuronal. En el momento en el que se resucita el individuo aparecen las neuronas rojas. A la hora de haberse producido el fenómeno hipóxico ya existen un 25 de neuronas rojas. Concluyó el autor que mientras existía un periodo de sobrevida variable, puede determinarse retrospectivamente la data de la sobrevida. Concluyó la anatomopatóloga. Por supuesto, nada dijo si la muerte sobrevive en minutos. Es más, la Junta Médica, para sostener que podían aparecer neuronas rojas en 5 minutos, citó a 2 autores. Citó a Petitot, que fue lo que yo pregunté, y a Pulcinelli. Y la realidad es que los dos dicen exactamente lo contrario. Y esto figura en el expediente porque, traducido, así lo acompañó la defensa y también lo acompañó el doctor Boselli cuando el tribunal se lo solicitó después de su declaración. Dice Petitot, la isquemia transitoria en animales produce muerte celular demorada en neuronas rojas vulnerables del hipocampo. Para ver si esto ocurría en humanos, se reexaminaron cortes de cerebro de pacientes con encefalopatía anóxica isquémica y en un caso de arresto cardiorrespiratorio bien documentado. 8 pacientes que murieron 18 horas o menos luego del arresto cardíaco tuvieron mínimo daño a nivel del hipocampo y daño moderado en la corteza cerebral. 6 pacientes que vieron 24 horas o más tuvieron daño cerebral. Es decir, que este autor no dice que hay neuronas rojas cuando desde el fenómeno anóxico se muere en 5 minutos. Dice exactamente lo contrario. Dice que tiene que haber sobrevida. Es decir, exactamente lo contrario a lo que sostuvo la Junta Médica, y la Junta Médica, para fundamentar científicamente lo que dijo, citó a este autor. Y también citó a Pulcinelli, que dice, el estudio examina el perfil temporal del daño neuronal, siguiendo la isquemia transitoria cerebral bilateral del prosencéfalo mediante oclusión de 4 vesículas. Luego de 30 minutos de isquemia, las neuronas estriales pequeñas o medianas fueron dañadas tempranamente, mientras que la iniciación del daño visible, es decir, la neurona roja, en la neurona del hipocampo, en la zona H1, se demoró entre 3 y 6 horas. Y este también es otro estudio que cita la Junta Médica para fundamentar científicamente que aparecen neuronas rojas en 5 minutos, lo cual indudablemente no es cierto. Es decir, que la Junta Médica cita autores que dicen exactamente lo contrario de lo que la Junta Médica sostiene. Ahora, lo más curioso, tengo algunas otras cosas, pero no voy a cansar al tribunal. Sí decir que este fenómeno anóxico de sobrevida o compactación, según mi entender, es lo que produce o provocó la equimosis de cara, cuello y parte superior del tórax, las fracturas victales, y lo que ahora había algunos otros puntos que ahora voy a desarrollar. Pero fíjese qué curioso que es esto, porque durante la testimonial
las testimoniales que prestaron acá los dos tanatólogos, es decir, Losetti y Cohen, cuando hablaban de neuronas rojas, nombraron a dos autores. Dijeron, no, el doctor Losetti dijo, hay un alemán que ha estudiado mucho este tema, y dijo algo como, y tiró un nombre, y yo le dije, ¿usted habla alemán? Y me dijo, no, pero doctor, está todo traducido en inglés. Y este autor es Oxmeichen, o algo parecido. Oxmeichen se escribe. Y el doctor Cohen dijo, hay una persona que también lo ha estudiado mucho, que es el doctor Koenig. En realidad los dos son autores del mismo libro. Porque el libro se llama Neuropatología Forense y Neurología Asociada, de los autores Manfred Oxmeichen, Roland Auer y Hans Gunther Koenig. Y tales autores, en el capítulo 14, página 293, establecen, no se detectan cambios neuronales si un extremadamente corto periodo de isquemia conduce a una muerte temprana antes que las alteraciones celulares puedan madurar y aparecer morfológicamente. Es decir, que los dos tanatólogos también en la audiencia hicieron referencia a dos autores que cuando uno los busca dicen exactamente lo contrario a lo que ellos sostienen. Es decir, que no puede de ningún modo sostenerse que las neuronas rojas que descubrió la doctora Daddario en su estudio histopatológico pueden haber aparecido, como ellos dijeron, en 5 minutos. Por lo cual hubo sobrevida y por lo cual voy a sostener que la muerte se produjo en la compactadora. Pero además, algo que es importante es que esto tampoco da de bruces desde el punto de vista de la posibilidad de que no haya habido previamente a ello una asfixia mixta. Porque precisamente la asfixia mixta a la cual se refirió la querella y la fiscalía pudo haber sido lo que genera el fenómeno anóxico. Y precisamente por no haber muerto en los 5 minutos, pero haber sufrido la neurona, este fenómeno anóxico es, y después la sobrevida, y después la muerte en la compactadora, y por eso se produce la muerte en la compactadora, y por eso aparece el fenómeno de la neurona roja. Algo también sumamente interesante, y donde también, una vez más, la Junta Médica muestra que no quería llegar a la verdad real, tiene que ver con los tobillos y las muñecas. Con la vitalidad de tobillos y muñecas. Claro, si la muerte se hubiera producido en 5 minutos y luego el homicida procuró atarla para luego descartar el cadáver, indudablemente las lesiones que se observaban en tobillos y muñecas tenían que ser post-mortem. Ahora fíjese, excelentísimo tribunal, ¿qué es lo que sucede acá? En cuanto a la muñeca izquierda, lesión 21, la Junta Médica consideró que desde el punto de vista macroscópico no podía determinarse si se trataba de una lesión vital o post-mortem. Fojas 32, 33, 32, es decir, que la dejaba librada a lo que diera el estudio histopatológico. Respecto a la muñeca derecha, dijo exactamente lo mismo, Fojas 33, 33. Y respecto a los tobillos derecho e izquierdo, lesiones 7 y 11, Foja 33, 25, lo mismo. Es decir, que estas 4 lesiones que, reitero, también eran muy importantes para poder determinar si la muerte se había producido en 5 minutos o en no más de 5 minutos, la dejaron librado a lo que diera el estudio histopatológico. Y después vuelven a reiterarlo en la pregunta 44, que decía, se establezca si existen lesiones compatibles con ligaduras y de ser así, si las mismas implicaron la inmovilización de la fallecida mientras se hallaba con vida. Y vuelven a contestar, existen lesiones compatibles con ligaduras obrantes en el examen traumatológico de autopsia punto 7, 11 y 16, 21, es decir, los 2 tobillos y las 2 muñecas, tal como se expresó en la respuesta al punto 21. En el momento actual, por desconocer si se trata de lesiones vitales, hasta tanto se obtengan los resultados de los estudios histopatológicos solicitados, carecemos de suficientes elementos de juicio que permitan opinar si las mismas implicaron la inmovilización de la fallecida mientras se hallaba con vida. Se hizo el estudio histopatológico. Ahora,
Fíjense qué es lo que responde la Junta Médica complementando esta pregunta 44. Dice, el estudio histopatológico, o sea, la Junta Médica, toda la Junta Médica, el estudio histopatológico de la piel, de zona, de muñecas, fojas 34 y 35, y tobillos, fotos 36 y 37, no ha mostrado signo de vitalidad. Es decir, ¿qué es lo que sugiere o dice la Junta Médica? Que las lesiones fueron post-mortem, porque si no mostraron signo de vitalidad. Ahora, cuando viene el histopatólogo que hizo esto, y yo le pregunto, perdón, doctor, dijo, no, escúcheme, si todo lo que mandaron estaba todo podrido. Yo no pude determinar vitalidad en esas lesiones, porque la única vitalidad que yo pude, o sea, la única lesión vital que yo pude determinar fue la de la rodilla izquierda. O sea que la Junta Médica en esta pregunta 44 lo que trata de forzar es algo que desde el punto de vista científico sabían que no era así, porque tendrían que haber vuelto a decir o decir nuevamente para hablar el castellano como se debe. Lo mismo, o sea, no dar una complementación a la pregunta, es decir, nos quedamos con lo que ya dijimos y si no se puede decir si son vitales o son vitales, no decir no se obtuvo signo de vitalidad, porque es una respuesta confusa que a cualquier lector dice no, son indudablemente el estudio histopatológico nos hace o trajo a colación de que las lesiones son no vitales, lo cual no es cierto, no se pudo determinar entonces vitalidad o no. El estudio histopatológico dio solo como vital la clavícula derecha, la apófisis espinosa de la vértebra dorsal, las costillas derechas 9, 10 y 11 y la costilla izquierda. Y la parte de blandas, la cara interna de la rodilla izquierda y la de la doctora Daddario había dado la lesión en la ingle izquierda. El doctor Cohen también a una pregunta que se le hizo respecto a una lesión provocada por el aro del corpiño, dijo que era una lesión perimortal, es decir, que había sido inmediatamente antes o inmediatamente después, inmediatamente antes o inmediatamente después, bien digo, de producida la muerte. Ahora, respecto a este punto, respecto al tema de las lesiones y las marcas que quedan en los corpiños, hay un libro de Roger Bayer llamado El signo del corpiño, un marcador distintivo de la asfixia por compresión neumática, que está publicado en la revista Journal of Clinical Forensic Medicine, volumen 1 del año 2005, donde dice, o mejor dicho, en este trabajo, el autor sostiene que normalmente el diagnóstico de compresión neumática se da por microhemorragias, petequias, epidérmicas en la parte superior del tórax y la congestión, pero prácticamente no existen estos fenómenos bajo las tiras o los aros del corpiño, ya que la presión ejercida sobre la piel impide que los vasos sanguíneos se rompan dando lugar a las microhemorragias, es decir, que este sería un signo más casi insoslayable de que se produjo una compresión neumática como causa probable de la muerte. Respecto al tema de la equimosis de cabeza, cuello y parte superior del tórax, ya me he expedido respecto a que esto da lugar, o que fundamentalmente esto acredita de que la muerte se produjo por compresión neumática. Tan es así que quienes prestaron declaración acá a las equimosis que estaban por debajo del cuello, porque la pregunta era si ante una asfixia mixta podía haber una equimosis por debajo, y la respuesta que dieron los médicos fueron de la más diversa. Uno dijo, bueno, pudo haber sido con el codo, otro con una rodilla, y la realidad es que las equimosis se produjeron porque la muerte se produjo por una compresión neumática tóraco-abdominal. El tema de las livideces también es sumamente importante. Primero porque se habló de livideces ventrales, laterales y dorsales, es decir, livideces se vieron en todo el cadáver. Entonces, pretender negar que es necesario sobrevida para la aparición de neuronas rojas por la existencia de livideces es inexacto y carente de fundamento, en tanto algunos de los trabajos presentados ubican el fenómeno a partir de las 3 horas. A ello cabe agregar que no se encuentra probado cuándo el cuerpo fue alcanzado por el primer mecanismo de compactación. Nosotros no sabemos cuándo se produjo la muerte de Ángeles Rawson, si se produjo en el camión, porque nunca se pudo dirimir en qué camión subió, a qué hora y cuándo se produjo la muerte. Por ello, y teniendo en cuenta que la data de la muerte, sobre lo cual voy a volver,
es de 10 a 17 y que la víctima apareció en el SEAMS a las 11:30 del día siguiente, existen múltiples variables que hacen posible ambos fenómenos, es decir, las neuronas rojas y las livideces. No se excluyen unas con otras. También se habló, y otra de las certezas que se dio es que en la pregunta 50, respecto a lo que se llama coágulos fibrinocróricos, señaló que del análisis anatomopatológico de corazón y pulmón y riñón no se advertía datos indicativos de agonía. Es decir, primero que no hablamos de agonía, hablamos de sobrevida, pero decía, si no hay coágulos fibrinocróricos, no hay agonía. Y se lo dio como una cuestión taxativa, y no es así. Y fíjense quién lo dice, lo mismo el mismo Patitó, a quien la Junta Médica también citó. Lo dice Patitó en la página 167 del tomo 1 del Tratado de Medicina Legal, José Patitó, y que dice, respecto al valor de esta signología, podrá reproducirse aquí lo expresado por Etienne Martin con relación a la metáfora del combate agónico entre la vida y la muerte. Es más una ficción poética que una realidad. Mucho se ha escrito y comentado respecto del valor que debe otorgarse al hallazgo de coágulos fibrinosos en el interior de las cavidades cardíacas, como indicador ciento de que se ha producido un periodo agónico prolongado. Es decir, que es el mismo Patitó quien dice que esto puede suceder o no puede suceder. Por eso digo que la Junta Médica da certezas donde la medicina no las ha alcanzado, por lo menos no solo no las ha alcanzado, sino que no han dado respuestas científicas aportando la bibliografía en la que se basan, y además cuando han dado bibliografía que coligen exactamente a lo contrario de lo que ellos sustentan. Y ahora vamos a un punto importantísimo, que es el intervalo postmortal, porque acá creo que es donde la Junta Médica termina de poner en evidencia todo lo que vengo diciendo. Es decir, que se acomodó la prueba para Mangieri. Le dedicaron a intervalo postmortal la Junta Médica 6 o 7 hojas, en la cual hicieron referencia a analizaron variables como rigidez cadavérica, humor vitro, condiciones climáticas, variaciones horarias, diversas fórmulas como la de COI, MADEA, TRESA, diversos informes de deshidratación del cuerpo, rigidez, lividez, enfriamientos, etc. Tras todo ello, llegaron a la conclusión que el periodo postmortal era entre las 11 y las 17 horas. Esa fue la conclusión a la que llegó la Junta Médica. Después se hizo el estudio histopatológico y se dieron conclusiones. O sea, de algún modo se trataron de dar respuesta a aquellas preguntas, como dije en la pregunta 44, aun cuando en esta pregunta lo hicieron de un modo anómalo, se trató de completar aquellas preguntas que habían quedado supeditadas al resultado del estudio histopatológico. Pero acá, curiosamente, en las conclusiones después del estudio histopatológico nos encontramos con que ya el intervalo postmortal no era de 11 a 17, era de 10 a 17. Entonces la pregunta nimia que le hice fundamentalmente al doctor Cohen, que fue quien más se explayó al respecto, y mostrando solvencia en este punto, le dije, perdón doctor, ¿usted el estudio histopatológico da algún elemento para que ustedes hayan podido cambiar el intervalo postmortal en 1 hora? Dijo, no, esto tiene que ver con los factores de corrección, doctor. Pero este es un punto muy interesante, dijo. Entonces señaló que en realidad, después de aquel primer horario de 11 a 17, había analizado que la víctima tenía 4 capas de ropa, y que eso lo había visto muy bien porque había visto las fotos y habían visto el video. Hizo referencia a la fórmula de Bernard Knight, quien un factor de corrección, que dicho factor podía hacer variar el intervalo postmortal entre 1 hora 30 y 1 hora, entre una hora 1.3 y 1.8 horas, es decir, entre 1 hora y media y 2 horas. Dijo que también se había analizado la temperatura rectal que había dado la víctima en 21 grados y demás, y que todo eso había hecho que en realidad dijo que primero, conforme a todo ese factor de corrección, había que haber llevado el horario de intervalo postmortal a las 9:40.
O sea, fíjense, o sea, la precisión que tenía la Junta Médica respecto a los intervalos postmortales, generalmente se dan en periodos bastante largos, como ustedes bien saben. Pero dijo que en realidad no lo dejaron a las 9:40 porque como vieron que a 9:40 la víctima estaba viva, hubo que correrlo en realidad a las 10. Ya esto hace que sea absurdo, pero más absurdo, ¿sabe qué es? Que todos estos elementos que el doctor dijo que la Junta Médica tuvo para hacer el factor de corrección son exactamente los mismos elementos que habían tenido a Fojas 33-25, 33-26 para determinar que el intervalo postmortal había sido de 11 a 17, con lo cual es mentira que habían tomado en cuenta esto para modificar el intervalo postmortal teniendo en cuenta para ello elementos de carácter científico. Modificaron el intervalo postmortal porque si la conclusión de la Junta Médica era que Ángeles Rawson había muerto con una sofocación mixta de cuello y boca, y que esa muerte no se había producido en más de 5 minutos, ¿cómo podía explicarse esa hora entre la cual la víctima lleva e ingresa al edificio? Entonces corrigieron de un modo burdo el intervalo postmortal para adecuarlo a lo que previamente había que determinar, señores jueces. Y en este punto es claro, nadie puede sostener científicamente modificar un intervalo postmortal una hora y mucho menos con los mismos elementos científicos que 2 meses antes, un mes antes, habían determinado entre 11 y 17. Con lo cual, este es un punto más donde determina que no se buscó la verdad, sino que creyendo o sabiendo desde el punto de vista del juez de instrucción, quien dicho sea de paso, todos los médicos coincidieron que iba muy seguido a la Junta Médica, o sea que se adecuó la prueba médica a lo que el juez quería determinar. Que vuelvo a reiterar, era que Ángeles Rawson había muerto con una doble asfixia mixta de cuello y boca en no más de 5 minutos. Ahora voy a tratar el último punto de este cuarto, que tiene que ver con otro tema muy importante, cuál es el tema del abuso sexual. Entre las preguntas que todas las preguntas que le mandó el juez de instrucción a la Junta Médica, que eran en su gran mayoría preguntas total y absolutamente direccionadas y asertivas, muchas de ellas tuvieron que ver con el abuso sexual y eran del estilo, por ejemplo, puede sostener, las preguntas eran desde las 58 hasta las 71, con preguntas como, por ejemplo, ¿puede sostenerse que Ángeles Rawson fue víctima de un ataque sexual o un intento de ello? En caso de ser así, se desarrolle con el mayor detalle y precisión. O, por ejemplo, una mujer inconsciente en alguna de sus formas abusada sexualmente puede presentar signos o rastros de dicho abuso. En caso de uso de preservativo, ¿cuáles son los rastros que deben buscarse? Es decir, todas preguntas que lo que procuraban es que la Junta Médica le dijera, sí, mire, la verdad que hay elementos de abuso. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegó la Junta Médica? Dijo que no se habían constatado lesiones vulvares, himeneales, vaginales ni anales de naturaleza traumática. Después dijo que las lesiones descritas en dorso de manos, cara interna de rodilla izquierda y cara interna de ambos muslos son compatibles con lesiones de tipo defensivo. Cabe reiterar que en esta etapa del juicio lo tenemos que hacer bajo el paraguas de 2 presupuestos fundamentales. El primero, la certeza. Y el segundo, el indubio pro reo. La cara interna de ambos muslos no fue determinada histopatológicamente, sino tal solo determinada desde un punto de vista de cambio macroscópico de colores. Es decir, que desde el punto de vista científico, lo único que se pudo determinar histopatológicamente fue la lesión de la rodilla izquierda y la lesión de la ingle izquierda. También, digamos, en el debate dijeron fundamentalmente la doctora Palomero,
Bueno, que todas las lesiones en el bloque pélvico, al cual tanto el creyente como el fiscal refirieron que era muy importante que se hubiera conservado a los efectos de poder determinar, de determinar si había habido un abuso, dijo la doctora Palomero que generalmente las lesiones en el bloque pélvico son compatibles con abuso sexual. Y sí, esto es así, o sea, esto no es ningún descubrimiento. Ahora, la realidad es que nosotros no podemos descontextualizar estas dos lesiones, es decir, una equimosis en la rodilla izquierda y una equimosis en la ingle izquierda, no la podemos descontextualizar del marco en el cual estamos hablando. O sea, en el marco en el cual la víctima sufrió 5, o sea, histopatológicamente acreditada, 5 fracturas de costilla, una clavícula y la de uno, es decir, esto de acá, es decir, que colegir o pretender colegir que en este marco, estas dos equimosis son compatibles con un abuso sexual, indudablemente carece de toda racionalidad, porque esto teniendo en cuenta las lesiones vitales acreditadas, que es con las cuales el tribunal, entiendo y considero, y así lo solicito, tiene que manejarse. Pero si vemos todo el cuadro y si vemos la foto de Ángeles Rawson, lesiones tiene desde, y lo digo con absoluto respeto, tiene desde la cabeza hasta los pies, porque también la querella del fiscal dijeron que recibió golpes en la cara, sobre lo cual voy a ver luego cuando responda específicamente las acusaciones. Es decir, no podemos descontextualizar estas dos lesiones en el bloque pélvico para poder colegir e instar a que a partir de esto hubo un abuso de carácter sexual. Independientemente de ello, y sobre esto también he de volver, pero ya que me estoy refiriendo, lo voy a decir ahora, las dos lesiones en los muslos izquierdos y derechos que no tuvieron acreditación histopatológica y que el bloque acusador señaló que se ve la mano de Mangieri, la realidad es que si uno ve las fotos 3 y 4, de ninguna manera eso refleja una mano, sino que lo que refleja es casi una estructura de un paralelogramo que bien pudo habérselo hecho a la víctima si hubiera sido atado en posición fetal, es decir, son más bien 2 codos apoyados que una mano. Es decir, que esto tampoco, pero lo digo porque hizo referencia a la querella del fiscal, pero reitero, no fueron acreditados histopatológicamente, por lo cual no pueden ser valorados como elementos de prueba. Entonces, entiendo que de la Junta Médica, conforme lo entiende esta defensa, debe colegirse que hubo fracturas vitales en 5 costillas, 4 de ellas en 2 partes. La fractura de la clavícula y el dorsal 1 es prueba suficiente que no fueron provocadas por la fuerza humana y que el mecanismo productor fue una compresión tóraco-abdominal. La linealidad de la fractura de costilla permite colegir que todas fueron vitales. La fractura de costilla no siempre provoca un hemotórax. 2. La existencia de neuronas rojas en el hipocampo es una señal inequívoca, no de agonía, sino de sobrevida al fenómeno hipóxico isquémico al que fue sometida la neurona. Ello prueba que la muerte se produjo en la compactadora. Y esto además, como lo señalé, no resulta incompatible con una asfixia mecánica mixta que se haya dado antes, que es precisamente lo que pudo haber provocado el fenómeno anóxico. 3. No puede aseverarse que haya sido atada ya muerta conforme a las lesiones de tobillos y muñecas, porque los estudios histopatológicos nada dijeron al respecto, atento que los tejidos estaban podridos más allá de la mala fe de la Junta Médica al respecto, por lo que he señalado. 4. La equimosis de cabello y cuello y parte superior del tórax solo es compatible con una compactación tóraco-abdominal. Las livideces encontradas en modo alguno pueden acreditar la sobrevida de la víctima. La existencia de coágulos fibrinio-cuóricos no excluyen sobrevida. El intervalo postmortal fue burdamente cambiado para adecuar la muerte de la víctima al solo efecto de avalar la posición de que el autor del crimen es Mangieri y no por una cuestión científica, y que las lesiones en el bloque pélvico no deben descontextualizarse del resto de las lesiones. Con esto voy a dar por terminada la tercera parte y voy a solicitar un cuarto intermedio para abordar la cuarta y última, señor presidente. Vamos a hacer 30 minutos de cuarto intermedio. Gracias.